Saludos mis hermanos. Les habla su pastor Jesús Narváez de la comunidad cristiana Plenitud y este es su programa predilecto, Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Por supuesto, trabajando con Vida TV, el trabajo enorme, precioso que un grupo de personas labora y produce pensando en usted básicamente, porque esa carga la ha puesto Dios en el corazón de todos los que laboran en Vida TV Play. Hoy quiero comentar, me estuve meditando acerca de qué palabra utilizar y me gustaría más utilizar la palabra comentario más que enseñanza, porque la enseñanza es reiterativa, paso a paso, minuciosa, pero en el comentario existe la provocación a que la persona que escucha el comentario pueda ser inducida a que medite, a que indague, a que busque, porque va un poco más allá de lo que usualmente se hace en base a la utilización de la palabra enseñanza. El comentario generalmente apunta hacia la necesidad de entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestros días y cómo conectar eso con la voluntad de Dios y lo que está establecido en su palabra. Esa es la razón por la que creo que nosotros debemos estar utilizando la palabra comentario. El comentario de hoy tiene un nombre y es más bien en términos de una interrogante. Y siempre me hago una estructura, una base para poder hablar con coherencia y ganar el tiempo, de manera pues que usted preste la debida atención porque se trata de asuntos de Dios. El comentario de hoy le puse un nombre y es: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Podríamos decir, ¿cómo te llamas hasta ahora delante de Dios? A mí siempre me ha llamado la atención esta temática, puesto que esto tiene que ver estrechamente con nuestras obras. Generalmente a las personas le ponen un nombre y ese nombre pues muchas veces no es meditado, simplemente es porque nació en el día del santo tal o porque es bonito. Otros sí le prestan atención a al significado de ese nombre. Otras personas, inclusive en el tiempo de hoy, utilizan la combinación de los nombres de los padres y otros ya están más afectados por la cultura anglosajona y les gustan más los nombres que son de otra cultura. Pero realmente nosotros debemos atender el asunto del nombre, no para cuidar muy bien o específicamente cuál es el nombre con el que nos han bautizado y con el cual nos llaman la atención. Nosotros debemos prestar atención a cómo es que Dios nos llama, porque Dios pensó en nosotros y ese nombre con el que Dios nos conoce está ajustado o está en línea con la voluntad de Él respecto de las obras que Él planificó desde antes de la fundación del mundo para que hoy anduviésemos en ella, basándonos en lo que Pablo posteriormente en una carta a los de Éfeso dice en el capítulo 2 versículo 10. Eh, andamos haciendo las obras que nos corresponden o andamos prestados a otros nombres. En ese sentido voy a utilizar un pasaje que encuentro en Génesis en el capítulo 17 y que me llama poderosamente la atención porque ahí se tratan muchos aspectos o algunos aspectos de gran importancia eh, para la vida de este hombre que fue llamado de Ur de los Caldeos para hacer de él una nación. Y bien, aquí en el capítulo 17 de Génesis, el Señor llama a Abraham, pienso que por cuarta o quinta vez. Cuando Dios llama a Abraham por primera vez está en Ur de los Caldeos, en lo que posteriormente se desarrolló
Babilonia. Pero él lo llama y Abraham tiene 75 años. Abraham tiene 75 años cuando lo llama. Y él le cree. Sale de Ur de los Caldeos y se dirige a la tierra donde Dios iba a hacer de él una nación grande. Tendría que multiplicarse. Dios lo iba a respaldar. Él significaría bendición por su creer, por su fe. Y de allí, de esa nación, saldría el Señor Jesucristo, planificado. ¿Para qué? Para que el verbo humanado se convirtiera en la salvación para la humanidad. En este capítulo 17 se resalta el hecho de que el Señor está llamando de una manera muy especial a Abraham. Y lo está llamando, yo diría que hasta un regaño le dio. Le habló fuerte y preciso, de acuerdo a lo que se desprende de estos primeros 5 versículos del capítulo 17 de Génesis. Como les decía, cuando Abraham fue llamado tenía 75 años y ya se estableció en Canaán con su esposa, pero no tenía hijos. Y Dios le hace promesa, porque si iba a salir de él una nación, bueno, lo que él menos pensaba era que sería a su edad, que inclusive su esposa era estéril. Él no, la esposa, porque luego se apresuraron y dieron pasos indebidos, tomaron decisiones erróneas. Cuando ya había pasado algunos años, él no veía pues que había un hijo que por naturalidad y entendimiento lógico, una nación nace de una pareja y luego estos hijos se multiplican y el efecto multiplicador trae como consecuencia una nación. Bueno, él no veía que esa promesa que Dios le había dado se estaba cumpliendo, puesto que él no tenía, razón por la que utiliza al hombre que tenía a su servicio y lo envía a buscar, perdón, estoy adelantándome a los hechos, y él no veía que tenía ese hijo y comenzó a preguntarle al Señor. Y tomaron la determinación al cabo de 10 años que había una egipcia llamada Agar que vivía como sierva, la habían tomado como sierva para Sarai, su esposa. Entonces, eh, él se acercó a ella por proposición de su misma esposa. Me imagino que él le diría que con usted. Pero tuvo un hijo llamado Ismael. Esa decisión fue un gran error, pero Dios respeta las decisiones que toman los hombres. Sin embargo, Dios trató una y otra vez con Abraham. Antes de este encuentro que recoge el capítulo 17 de Génesis, ya Dios había hablado con él. En el capítulo 12 se relata, en el capítulo 13, en el 14, en el 15, donde Dios le está haciendo promesa de tierra que serían de él y de su descendencia, de esa nación, de esas personas que se iban a multiplicar y que serían bendición a todas las naciones. Pero él no esperó y él tomó una decisión. Pero Dios respeta la decisión que tomen los hombres. Sin embargo, Dios sigue insistiendo porque Dios tiene un plan en el que nos ha incluido a todos los hombres. Y recoge el capítulo 17 y dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí aparece, creo que la palabra Shaddai, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, que creo que es utilizado por primera vez. Como que haciendo categórico Dios al decirle, yo soy el Dios Todopoderoso. Tú me creíste cuando saliste de Ur de los Caldeos. Bueno, no temas, has desobedecido. Ahora tienes un hijo y con un problema detrás, porque ya
Agar miraba con desprecio y actuaba de manera incorrecta con su ama Sarai. Las costumbres de que los hijos de los esclavos eran de los patrones, de los patriarcas, esas eran costumbres, pero eso no es lo que Dios tenía planificado. Las costumbres culturales, esas no pueden superar el plan de Dios, porque el plan de Dios es un hombre y una mujer, es la familia, es la pareja. A partir de la pareja comienza a darse la familia y después de la familia el crecimiento hasta llegar a una nación. Ellos se adelantaron, cometieron el gran error y después que había nacido Ismael, tenían grandes problemas. Había conflicto entre esas dos mujeres, Agar y Sarai. Usted podrá indagar acerca de los pormenores de esta gran problemática que tenía. Y cuando vino la problemática, entonces supuestamente Abraham clamó y Dios se le apareció por esta cuarta o quinta vez. Y es cuando le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y entonces le dice, anda delante de mí y sé perfecto. A mí me gusta que utiliza una palabra aquí que en hebreo es tamín. Tamín es la palabra que se utiliza como perfecto. Y ese perfecto no es la posibilidad de no cometer errores. No, no. La idea es integridad. Sé íntegro. Cree a las promesas. Sé fiel a las promesas que te he hecho, Abraham. Y entonces, cuando Dios le está diciendo eso, de que sea íntegro, que persistiera en la integridad, que persistiera en creerle a la promesa que Dios le había hecho cuando él tenía 75 años, Dios la iba a cumplir porque Dios es todopoderoso. Si utilizamos este pasaje para que nosotros podamos reflexionar, hoy Dios nos puede estar presionando para decirnos, yo te hice un llamamiento y te hice unas promesas. Esto es contigo, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida amiga. Es contigo. Dios puede estarte diciendo en este momento, yo te hice un llamamiento, te hice unas promesas. Es más, están escritas. Lo que hizo el pastor o lo que hizo el maestro fue un canal que te habló, pero te ubicó en el tiempo y en el espacio. Yo soy el Dios Todopoderoso. Créeme. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Desde que tenía 75 años hasta que habían transcurrido ya una cantidad de años, hasta que tuviera 99, 24 años. Bendito sea Dios. 24 años y Dios se le aparece. Ya Ismael tenía 13 años. Podemos intuir, podemos concluir que el Señor lo llama y lo trae otra vez a hacer memoria de las promesas que Dios le había hecho y que él necesitaba, sin duda alguna, eh, poder contar con un Dios todopoderoso, el que no tiene límite y que lo que ha prometido lo cumple. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí hay tiempo y hay espacio, porque la esperanza está relacionada con el tiempo. Y esto de que la fe es la certeza de lo que se espera, ahí está la esperanza. Y la convicción de lo que no se ve tiene que ver con un espacio que todavía no ha sido ocupado. Y allí lo virtuoso del asunto de la espera. Y allí es donde radica la palabra creer. Hay que creerle a Dios consistentemente, permanentemente en el tiempo. Y ese creer tiene una vida catalogada como íntegra. Y es por eso que se refiere aquí la palabra tamín. Tamín.
yo me tomé la libertad de compartir con usted lo que expresa o contiene la palabra integridad. Y lo voy a compartir con ustedes, lo escribí aquí. La integridad es la capacidad que tienen las personas de comportarse siendo siguiendo sus principios y valores y de la forma más correcta posible en distintas situaciones. Además, íntegro se utiliza como sinónimo de completo o entero. Yo diría que hasta monolítico, puesto que no le falta ninguna parte o cualidad. Un individuo tiene integridad cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace tienen un mismo sentido y son coherentes entre sí. Por lo tanto, alguien que es íntegro, cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera acertada y justa. Por ejemplo, un empleado que reconoce que ha cometido un error es íntegro porque cree que es correcto decir la verdad. Cierro aquí la comilla, ¿eh? Y el comentario acerca de lo que pueda significar ser íntegro. El Señor le está diciendo a Abraham, sé íntegro. Me gusta lo que escribí aquí porque quiero ser persistente en eso. Madura ante mis promesas. Hay que madurar ante las promesas de Dios. Dios no trabaja con gente vacilante, que hoy un día piensa una cosa y mañana otra. No, no, no. Hay que ser íntegro y persistente, seguir creyéndole a Dios. Y ese es el tono, si pudiéramos decir, que si pudiéramos captar el tono que Dios utilizó para hablarle a Abraham, esto fue cuando le dice, y retomo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces es cuando Abraham lo admite, lo admite. Cuando ya, cuando ya Ismael tenía 13 años, admitió la gran problemática en la que se había metido por la decisión de acostarse con la propuesta que le hizo Saraí de que se acostara con Agar, la egipcia. Tremendo error. Si nosotros estudiamos un poco más acerca de la necesidad de entender que la pareja es fundamental, estaríamos relacionándolo específicamente con eso de la línea mesiánica que Dios muestra en las escrituras, donde se necesita no una persona, sino dos, marido y mujer, esposo y esposa, no cualquier artificio. En ese sentido, vamos a hablar posteriormente en un comentario que haré respecto de esta línea mesiánica o lo que yo he denominado la unción regio sumo sacerdotal y que también tiene estrecha relación con esto del cordón de grana. Pero esto lo haremos en su momento. Por ahora, el Señor le está diciendo, le está recordando a Abraham, yo te hice unas promesas, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, confía en mí, sigue creyendo. Me gusta lo que recoge aquí Moisés cuando en el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto, es decir, retoma otra vez las palabras que le había dicho años anteriores. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham muchos han dicho que se trata de un significado que está alrededor o recoge esto, sumo padre, pero le cambia el nombre por Abraham, porque Abraham significa padre de multitud o padre de multitudes.
y se llamará más tu nombre Abraham. No se llamará más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Este cambio de nombre sucede en un momento de crisis, pero en un reconocimiento de que la crisis llegó por las decisiones que yo tomé en el pasado. Dios no es que se tarda entre un tiempo en responder a sus promesas. Dios no es que se tarda. Nosotros obstaculizamos, nosotros detenemos el obrar de Dios, porque cada día tomamos decisiones que son inconvenientes a la voluntad de Dios. Hasta 13 años tuvo que experimentar, en esos últimos 13 años, tuvo que experimentar Abraham problemas con la decisión que tomó con su esposa Sarai de tener una relación con la egipcia Agar y saliera Ismael. Ese no era el plan de Dios, pero esa fue la decisión de ellos. Muchas veces nosotros, Dios, escuchamos de Dios por boca de cualquier persona, de cualquier ministro, o porque hayamos ido a la palabra y el Espíritu Santo trata con nosotros y nos hace promesas. Pero muchas veces las decisiones que tomamos son erradas. Pero esas decisiones que son erradas tienen consecuencias que afectan el tiempo de la respuesta de Dios. Hasta que nosotros no admitimos que hemos cometido el error y nos rendimos, como lo hizo aquí Abraham, que se inclinó. Y dice aquí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y reconoció el error que había cometido, pero ya habían transcurrido 13 años. Para que entonces Dios pudiera cumplir con la promesa que le había hecho. El capítulo 18 de Génesis recoge ese tiempo acortado en donde Dios le dice, bueno, ya es específico Dios y le dice, bueno, el año que viene a esta fecha vas a tener tu hijo. Pero eso usted lo va a estudiar en el capítulo 18. Pero por ahora Dios le está llamando a Abraham y le está diciendo, sigue creyendo. Sigue creyendo. No te bases en tus propios criterios. No llegues a tus propias conclusiones. Sigue creyendo porque yo estoy aquí. Cada decisión que tomes es sumamente importante, porque esta puede detener la promesa que yo te he hecho. Y esto nos está hablando hoy a nosotros. Luego Dios le dice, para ayudar a su fe, esto es muy importante, por esto es que los nombres están relacionados con las obras. Yo te voy a cambiar el nombre. Esto es para ayudar a la fe, para que cuando él se hiciese llamar de allí en adelante Abraham, es decir, padre de multitudes, él recordara lo que Dios le había prometido. Y sus obras, su actuar, sus accionares estuvieran en línea con esa palabra, con ese nombre nuevo con el que él tenía que funcionar, creyéndole a Dios. Y no solamente hace el asunto del nombre, este capítulo encierra el pacto que Dios hace y que se habla de un pacto con una señal en el cuerpo que es la circuncisión. Y en esto es término simbólico que tendría que hacer aquella gente antes de Cristo, tenían que manifestar la fe y creer haciéndose, porque ya las palabras como que no hacían tanto efecto, sino que tenían que tener una señal, y es significativo porque había que circuncidarse el miembro viril. De estas cosas y otras más hablaremos en la siguiente parte de cuál es tu nombre, cómo te conoce Dios hoy, cómo te llama Dios hoy. ¿Será el nombre que Dios ha escogido para ti? Bueno, de esto seguiremos hablando en el siguiente encuentro nuestro, donde haré comentarios que sigan enriqueciendo esta parte o esta temática tan importante y vital para nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros le seguiremos creyendo a Dios
para que lo que tiene planificado con cada uno de nosotros y en sumatoria con toda la iglesia, nosotros podamos ver cristalizado lo que Él ha prometido desde hace mucho tiempo. Por ahora nos detenemos en el comentario y que el Señor me los bendiga en sumo grado.